Bueno, vamos entonces a comenzar con la primera parte del módulo. Entonces, el módulo nos dice que el primer tema que vamos a trabajar es el tema de conjuntos. Cuando hablamos de conjuntos, entonces estamos hablando de algo específico que se llama una colección de elementos, donde estos elementos tienen que tener características similares. O sea, lo que me están diciendo a mí acá es que yo no puedo decir que tengo un conjunto cuando las características de esos elementos no sean similares, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar que los conjuntos los podemos representar de dos formas, ya sea por comprensión, y cuando hablamos de comprensión, de lo que estamos hablando es en palabras. En palabras, yo voy a decir de qué está formado el conjunto. Entonces, por decir algo, yo podría decir, bueno, dejemos este así y mencionemos de una vez el otro y ya hacemos los ejemplos. Y también lo podemos representar por extensión. Y entonces, por extensión, lo que yo estoy diciendo es que yo defino o muestro cada elemento. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo a mí. Entonces, teniendo eso presente, yo podría decir que yo tengo un conjunto A y voy a decir que X tales que X pertenecen, ¿sí? Pertenecen, y yo digo por decir algo, a los dígitos. Es aquí como tal, si ustedes miran, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy diciendo en palabras lo que está formando el conjunto. O sea, yo estoy hablando en este momento que este es un conjunto por comprensión. Ah, yo voy a tener otro conjunto, tengo el conjunto B. Y voy a decir que este conjunto B son los X tal que X que pertenecen a quién, digamos, por ejemplo, al abecedario. Aquí, mire que es una cosa específica. Si por decir algo, yo fuera a decir que esto es comprensión, ahora por extensión, porque todo conjunto usted lo tiene que poder representar tanto por comprensión como por extensión. Entonces, si me dices que esto es comprensión, por extensión, ¿qué sería? Yo lo que estoy diciendo aquí es que el conjunto A entonces son los dígitos. Ah, bueno, si son los dígitos, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí ya tengo los dígitos, lo tengo como por extensión, o sea, estoy especificando cada uno de los elementos de lo que a mí me dijeron en palabras. Ahora, si a mí me dicen el conjunto B son los X tal que X que pertenecen al abecedario, entonces yo lo que puedo decir es que tranquilamente aquí iría el abecedario, pues no lo vamos a escribir todo, pero es a lo que hace referencia. Esto iría hasta dónde, hasta la Z. Ese es el abecedario. Entonces ahí tenemos comprensión y tenemos extensión. Ahora, es importante recalcar que existen algunos conjuntos que son bien importantes y que en el transcurso pues, de la vida académica o al menos mientras uno ve matemáticas, siempre los va a utilizar. Y entonces aparece el conjunto de los naturales, el conjunto de los enteros, el conjunto de los racionales, el conjunto de los irracionales y el conjunto de los reales. Entonces, cuando hablamos del conjunto de los naturales, estamos hablando de quién. Esto es una N. Estamos hablando de quién. Los que me sirven para contar. 0, 1, 2, 3. De aquí para allá, todos los números. Y estos siempre van a ser positivos porque son los que me sirven como de conteo. Los enteros que están representados con una Z. Los enteros. ¿Quiénes son los enteros? Ah, esos son, por ejemplo,
bueno, aquí unos punticos suspensivos, que quiere decir que desde allá vienen más números. Y digamos, por ejemplo, -5, -4, -3, -2, -1, 0, y arranco. 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces, estos números van a ser cantidades, ya sean positivas o ya sean negativas. Cuando hablamos de los racionales, aquí es importante entender que yo en los racionales estoy hablando, por decir algo, voy a colocar estos punticos suspensivos siempre, es porque es importante entender que nosotros tenemos que entender que estos números, ¿sí? Hagamos por aquí como apartecito. Estos números están representados en dónde? En una recta numérica, donde la mitad es el cero, y de acá para acá van a empezar los negativos y hacia acá vienen todos los positivos. Entre los puntos suspensivos, que significan que aquí hay una continuación en la recta numérica, solo que nosotros no los vamos a escribir. Igual los números no tienen fin, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de los números racionales, estoy hablando es de números de esta forma. Por ejemplo, -7,2. Por ejemplo, yo puedo decir -1,1, 0. Ah, y ya positivos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, 1 dividido 2, ¿cierto? Y así sucesivamente aquí van a haber unos valores. Entonces, cuando yo hablo de los números racionales, estoy hablando con números que se pueden expresar de la forma P sobre Q, o sea, una división. Pero, ¿cuál es la condición? Deben ser finitos, o sea, debe de tener fin el número que yo obtenga al realizar esta división. Por ejemplo, si yo dijera acá que yo voy a coger 7 dividido 2, aquí dice -7, pero ya usted sabe, bueno, ahorita le recuerdo algo, voy a hacerlo así con positivos. El 2 en el 7 está 3 veces, 3 por 2, 6 a 7, 1. Aquí ya no me cabe el 2 en el 1, coloco una comita para el decimal, agrego el 0, 5 por 2, 10 a 10, 0. Este número es finito, por eso ese es un racional. Ahorita le voy a mostrar unos que no tienen fin, y al no tener fin, pues entonces entran a ser parte de este otro grupo, que es el de los racionales. ¿Ves? El de los irracionales, perdón. Entonces aquí está. Y en este también vas a ver la misma forma, pero entonces, por ejemplo, cojamos este, -5 dividido 3. Y obviamente hacia acá van a haber más números, no los voy a poner. Y entonces también tienen la expresión puede ser P sobre Q, pero son infinitos. ¿Qué quiero decir con eso de que son infinitos? Pues lo que quiero decir con eso es que si yo digo 5 dividido 3, 1 por 3, 3 a 5, 2. No cabe, coloco la coma, agrego un 0. El 3 en el 20 está 6 veces. 6 por 3, 18 a 20, 2. Y miren lo que está pasando. El 3 en el 20, 6. 6 por 3, 18. Esto se va a quedar aquí infinitamente. Esto va a ser periódico. Se va a repetir 6, 6, 6, 6, 6. A eso me refiero cuando digo que son infinitos. Y por último, el conjunto de los reales, que el conjunto de los reales es simplemente coger los racionales y unirlos con los irracionales. ¿Por qué no están aquí naturales y enteros? Porque si yo hago algo como esto, por ejemplo, vamos a decir, aquí mire yo lo que escribí, -1 sobre 1. Si yo le digo acá 1 dividido 1, ¿cuántas veces está? 1, 1 por 1, 1, 1, 0. Quiere decir que el 1, este 1, también se puede representar, es lo mismo decir 1 que decir 1 sobre 1. Esto es lo mismo. O sea que todo número natural
siempre yo lo puedo representar de la manera P sobre Q. ¿Por qué? Porque yo puedo decir 2 sobre 1, 5 sobre 1, y eso que me va a dar el mismo número del numerador. Entonces no voy a tener ningún problema. Lo mismo pasará con los enteros. Por eso no se agregan naturales y enteros, ¿cierto? Ahora, vamos a decir acá, voy a borrar todo esto. Vamos a decir acá, agreguemos una hojita. Vamos a decir que queremos saber entonces las clases de conjuntos. Y hablar de las clases de conjuntos entonces es de algo que incluso ya estábamos hablando. Hay conjuntos finitos, ya usted sabe que es entonces el que tiene fin. Conjuntos infinitos, los que no tienen fin. Finitos, por ejemplo, si yo le digo a usted, vamos a poner A es igual a X tal que X pertenece a animales domésticos. Mire, ahorita dijimos, ¿sí? ¿Qué dijimos ahorita? Que conjunto era una colección de elementos con características similares, con características similares. Y si nosotros miramos, aquí estoy hablando de animales, pero domésticos. O sea que estos son unos elementos que cumplen una característica similar, que tienen que ser domésticos. Eso es un conjunto finito. Ah, pero si yo digo infinito, no importa, aquí como estoy hablando de dos cosas diferentes, les puedo colocar el mismo nombre. Yo voy a decir A sea X tal que X pertenece a los números y no voy a especificar nada. Eso es infinito. Los números no tienen fin. Otro, unitario. Como su nombre lo dice, no tiene sino un elemento dentro de él. ¿Listo? El conjunto vacío quiere decir que no tiene elementos. Por decir algo, yo digo A sea igual a X tal que X pertenece a las estrellas que hablan, por decir algo. No existen, ¿sí o no? Eso es un conjunto vacío. Y tenemos, por último, el conjunto universal. Cuando estoy hablando del conjunto universal, entonces yo estoy hablando es de todos, ojo, todos los elementos, pero de la característica que yo esté hablando. O sea, todos los elementos de lo similar, por decirlo así. ¿Cómo así? Por decir algo. Y yo digo, X tal que X pertenece a los animales. Bueno, aquí estoy hablando de quién, de todos los animales. Ese sería el conjunto universal. Pero si nosotros hablamos de una vez entonces de un tema que se llama subconjuntos, a mí lo que me están diciendo cuando me hablan de un subconjunto es una parte. ¿De quién? Del todo. Y entonces yo podría decir, si aquí estoy hablando de todos los animales, cuando yo digo animales domésticos, en ese momento este conjunto se convierte en un subconjunto de quién? De este conjunto universal que es el que tiene todos los animales. Esto, a eso hace referencia. Entonces, por decir algo, cuando uno dice X tal que X pertenece a los seres vivos, y yo digo eso, que yo digo, por ejemplo, B, voy a hacer igual a los X tal que X que pertenecen a los seres vivos.
seres vivos, eso es inmenso, eso es un conjunto de un todo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de todos los seres vivos. Este como tal es un universal. Pero si yo ya dijera, por decir algo, C es igual a donde yo diga que X, tal que X pertenece a las plantas. Ah, las plantas son seres vivos. Sí, quiere decir que C es un subconjunto de quién? De B. Está incluido, hace parte de él como tal. ¿Listo? Entonces ya tenemos las clases de conjuntos, que son estas 5. Vimos lo que son esta parte de los subconjuntos. Ahora, existe algo que se llama una relación, ¿sí? Relación entre conjuntos. Y hablar de esa relación entre conjuntos es hablar de dos cosas específicamente. Existe una relación disyuntos y existe una relación de intersecantes. Este disyuntos, hay partes donde lo escriben así, disjuntos, que no se vaya a confundir. Están hablando exactamente de lo mismo. Y a mí aquí lo que me están diciendo en este de disyuntos es que no hay elementos comunes. Si no hay elementos comunes, entonces si yo por decir algo digo que tengo el elemento, el conjunto A, que está formado por, voy a escribirlos, gato, perro, conejo, estoy hablando de algo específico, y tengo un conjunto B donde yo digo que está formado por uno, 2, 3, 4. Estos dos conjuntos como tal, ¿qué tipo de relación tienen? Una relación de disyuntos. ¿Por qué? Porque no tienen elementos comunes. En cambio, entonces ya vas de una deduces que intersecantes es que si hay elementos comunes. Y si sí hay elementos comunes, entonces yo podría decir ya que tengo el conjunto A que está formado por A, B, C, uno, 2, 3, por decir algo, y voy a seguir con mi conjunto B y voy a decir que ese B tiene uno, 2, 3, 4. ¿Qué hay aquí? Una relación de intersecantes, porque hay elementos comunes. Está común el uno con el uno, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Eso ya genera otro tipo de relación. Listo. Ahora, vamos a hablar de algo que también es muy interesante. Esto de operaciones entre conjuntos. Y entonces, las operaciones básicas entre conjuntos está la unión, la intersección, está la diferencia, ya vamos a hablar de cada una de ellos, ¿sí? La diferencia y la diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Es hablar de unión, es hablar de este signo. Hablar de intersección es hablar de este signo. Hablar de diferencia es hablar de este signo. Y hablar de diferencia simétrica es hablar de este signo. Es importante entender esa simbología porque en un problema, en un ejercicio, a usted le van a plantear las cosas, posiblemente sea con este tipo de signos. Unión, pues como su nombre lo indica, ahí no vamos como a explicar nada, haremos un ejemplito, es juntar dos conjuntos, los elementos del uno más los elementos del otro. ¿Sí? Entonces, si por decir algo, nosotros tenemos, vamos a poner por acá, lo vamos haciendo a la par, digamos que tenemos un conjunto A que está formado, por decir algo, pongamos lo mismo A, B, C, D, y que tengo un conjunto B
que está formado por 1, 2, 3 y supongamos que 4. Cuando a mí me dicen entonces que quieren A unido B, a mí lo que me están diciendo es, coja los elementos de A y únalos con los elementos de B. O sea que A unido B es igual a B, C, D, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que a mí me están diciendo. Intersección. Vamos a hacerlo de una vez. A intersectado B. Y cuando hablo de intersección estoy hablando de lo común, lo igual. Y si yo miro, ¿qué hay común entre A y B? Nada. Eso quiere decir que esto es un conjunto vacío, pero sí tiene solución. No me vaya a decir, no, eso no da nada. No, eso sí da un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque por eso por aquí aprendimos que vacío también es una clase de conjunto. ¿Listo? Entonces, esa respuesta de ese ejercicio es vacío. Si a mí me dicen A menos B, ojo acá, porque una cosa es A menos B y otra cosa es B menos A. B menos A. Cuando hablo de A menos B, estoy hablando de los elementos del primer conjunto que no están en el otro. O sea, estoy hablando qué hay en A que no hay en B. Entonces escribámoslo acá, nada más como por claridad. En este estoy diciendo qué hay en A que no está en B. Eso es lo que estoy diciendo. O sea que la respuesta de este ejercicio es ¿qué hay en A que no hay en B? Todo. B no tiene ni A, B no, perdón, el conjunto B no tiene la B, el conjunto B no tiene la C y el conjunto B no tiene la D. Bueno, algo que es importante que no lo he dicho, recuerde que en los conjuntos el nombre del conjunto debe ser en mayúscula y los elementos internos los son escritos en letras minúsculas. Esto es A menos B. O sea que, ¿qué será B menos A? Los elementos que hay en B que no están en A. Y en este caso, el conjunto completo pasa lo mismo. 1, 2, 3. ¿Qué elementos habían en B que no hay en A? Todos. Y por último, la diferencia simétrica. O sea que si a mí me dicen A diferencia simétrica con B, a mí lo que me están diciendo en la diferencia simétrica es elementos no comunes de ambos. Intersección es lo común. La diferencia es no comunes de ambos. O sea que sería todo lo contrario a la intersección. La intersección nos dio vacía. Eso quiere decir que la diferencia simétrica sí debe de dar algo. ¿Y qué hay no común aquí con no común aquí? Todo. A, B, C, D y 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Eso es lo que me están diciendo a mí ahí. Ahora vamos a poner, por ejemplo, otro ejemplito que nos quede como más claro eso. Si yo digo que tengo A y que tengo, por ejemplo, A, 1, B, 2, C, 3, esto es válido. Yo puedo combinar mis elementos como yo considere. Y supongamos que tengo a B y que B está formado por 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al otro lado. A unido B, A intersectado B, A menos B, B menos A y por último A diferencia simétrica con B. Entonces, A unido B, todos los elementos que hay en A y que están en B. Pero si empezamos A, listo, 1, este 1 está acá y está acá. Entonces yo no lo voy a escribir dos veces, voy a escribir una vez B, listo, el 2, la C, el 3
y le voy a agregar el 4 que es el que está en B. Ya los uní. Ha intersectado C, lo común. ¿Qué hay común? El 1, el 2 y el 3. O sea que ha intersectado C es 1, 2 y 3. A menos B, elementos que hay en A que no están en B. Los elementos que hay en A que no están en B son A, B y C. O sea, A, B y C. B menos A son los elementos que hay en B y que no están en A. El único, el 4. Y A diferencia simétrica de B es lo que no hay común. O sea que mira que aquí dijimos que lo común no era 1, 2, 3. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo mirar acá para no enredarme acá. Hay muchas formas pues como de relacionarlo, lo que a usted más le guste. Que no esté en ninguno de los dos. Es que lo que no es común. Entonces aquí es todo lo contrario de esto. A, el 1 no porque es común. La B, el 2 no porque es común. La C, el 3 no porque es común. Y por último, el 4. Esa es la diferencia simétrica. Entonces ahí como tal, eso es las operacioncitas que acabamos de ver. Ahora, existe algo, lo voy a hacer acá, que se llama eh, producto cartesiano. Producto cartesiano. Y es relacionar, ¿sí? Y es relacionar los conjuntos que yo tenga. Entonces, igual eso está muy grande ahí, pero hagámoslo acá. Producto cartesiano. Y este producto cartesiano lo que hace es armar parejitas. Entonces, por decir algo, yo tengo A que va a estar formado, solo le voy a poner aquí A y E. Y tengo un conjunto B que está formado por 1 y 2. Entonces hay varias formas de hacerlo del producto cartesiano. Una forma, A por B. A por B. ¿Y esto qué es? Armar todas las parejas posibles. Entonces, armar parejas posibles, A con 1, coma, para separar las parejas, A con 2. Ya está, no se puede relacionar con nadie más del otro conjunto. Ahora, E con 1 y E con 2. Obligatorio. Cada pareja ordenada se debe de cerrar entre paréntesis. Los elementos se separan con coma. Este primer elemento, eso es muy importante, tiene que ser del primer conjunto. Del primer conjunto, en este caso, de A. O sea, todos estos primeros tienen que ser de A. Tienen. No se puede cambiar, ¿no? Que es que yo quiero poner primero a B. No se puede. Y el segundo elemento sí va a ser parte es del segundo conjunto. Esta es una forma de hacerlo. Hay otra forma de dibujarlo que también se utiliza mucho y es a través de una especie de óvalos. Entonces yo digo que este es el conjunto A y que tiene a A y que tiene a E y voy a decir que tengo otro conjunto que se llama B y este conjunto tiene a 1 y tiene a 2. ¿Yo qué hago? Relacionarlos exactamente igual. Entonces, A con 1, A con 2. Lo voy a cambiar de color solo para que se observe. Y E con 1 y E con 2. Ya está, ya lo relacioné. Esto que tengo aquí es lo mismo de A por B. Listo. Te lo representé de una forma, lo representé gráficamente y también lo puedo hacer de una forma en plano cartesiano. Entonces, por decir algo, yo podría distribuir esto, decir que aquí va a estar el conjunto A, que aquí va a estar el conjunto B y obviamente pues como aquí estoy trabajando con unas letras, pues yo voy a asumir unos espacios. A es A y E. Entonces, vamos a decir que aquí está A
y vamos a decir que aquí está E. Y en la B tengo también, tengo 1 y tengo 2. Lo que me están diciendo a mí es relaciónelos, relaciónelos. Entonces yo voy a decir A con este, en este punto queda la pareja ordenada A, 1. Ah, pero si yo sigo subiendo, en este punto va a quedar la pareja A, 2. Y aquí hago exactamente lo mismo. Encontrar los puntos donde se encuentran las parejas. Eso es el producto cartesiano, ¿sí? Esto se utiliza mucho en funciones, que más adelante hablaremos un poquito de ello. Algo de funciones y de relaciones. El módulo como tal lo menciona, pero no explica mucho de ello. Entonces, a esto le vamos a dedicar otro espacio para que se entienda mucho mejor. Para último, para terminar esta parte como de conjuntos, entonces aparece algo que se llama el diagrama de Venn. Resulta que es que los conjuntos no siempre usted los va a ver representados así, de esta forma. Siempre se ha dicho, y esto es muy importante, matemáticamente usted tiene que aprender a analizar gráficas, ¿sí? La gráfica debe de ser mucho más leíble que la teoría. Entonces, un diagrama de Venn tiene la siguiente composición. Entonces, tengo por decir algo así. Este es el conjunto universal. Dentro del conjunto universal, yo voy a tener unos subconjuntos. Este es un subconjunto. Este es otro subconjunto. Llamemos esto el conjunto A. Llamemos este el conjunto B. Bueno, ¿y el conjunto U qué tiene? Porque ya aprendimos, por acá me voy a devolver, ya aprendimos nosotros que cuando hablamos de U, estamos hablando de todos los elementos de lo similar. O sea, usted no me va a decir que usted va a mezclar en lo similar que este universal son animales, son números, son letras. No. Entonces vamos a suponer que tenemos en este momento, no va a ser relevante la información como tal. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que acá pintémoslo de otro color, los elementos. Entonces tengo a D, tengo a E. Y vamos a suponer que aquí tengo la B. Y vamos a suponer que aquí tengo la A. Y vamos a suponer que aquí tengo la C. Como tal, nosotros esto lo podemos dividir en muchas cosas. Y yo les pregunto, ¿cuál es el conjunto universal? Al conjunto universal en este momento es A, B, C, D y E. Es el todo de lo que hay aquí. ¿Quién es el conjunto A en este momento? El conjunto A es A, pero también es B, porque esta parte de adentro, no olviden que eso se llama intersección, o sea que estoy diciendo que B hace parte tanto de A como de B. Entonces, B, ese es el conjunto A. ¿Quién es el conjunto B? El conjunto B en este caso serán entonces la C, pero también la B, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, mire que usted acá gráficamente identificó una intersección. Si yo le pregunto A intersectado B con esa gráfica, usted ya sabe que es la B. Pero si yo le pregunto A unido B, entonces de lo que me están hablando es A, B y C. Son los tres elementos que forman esos dos conjuntos. Si yo le pregunto A menos B, o sea, elementos que hay en A que no están en B, solamente la A. Y si decimos B menos A, lo que estamos diciendo es elementos que hay en B que no están en A, o sea, la C. Y si decimos A diferencia simétrica de B, de lo que estamos hablando es tanto de A como de C. ¿Ve? Con una sola gráfica yo puedo representar todo eso. Ahora, y con esto sí terminamos. Es importante que usted entienda que por decir algo, a veces le van a aparecer cosas como estas. Tengo dos conjuntos, ¿sí? Esto se llama A,
este se llama B. Si a mí me marcan así y le dicen, ¿qué estás representando? Ah, yo estoy representando A intersectado B. ¿Cierto? Si me dan esto, este, porque normalmente aparecen así y te pintan todo así. ¿Qué está representando la gráfica? A unido B. Si te presentan algo como esto, A y B, y te pintan acá, están diciendo A menos B. Y si te pintan así, esto es A y esto es B, y me pintan, aquí me están diciendo es B menos A. Y si por último vienen y me pintan esto así, ojo que aquí se me fue, pero esa rayita no va ahí. Te pintan así, esto es A, esto es B, aquí lo que me están diciendo es A, diferencia simétrica con B. Entonces, ahí está pues como la explicación de esa primera parte del módulo. Ahí con eso yo creo que les puede quedar mucho más claro.